Alerta, pueblo de Dios, cosas muy extrañas están aconteciendo a nivel mundial. Sonidos de trompetas se están escuchando en varios lugares, señales en los cielos, terremotos y comportamientos muy extraños en los animales. Esto nos indica que estamos en el fin de los tiempos. Quédate a ver este video hasta su final, no te vayas, veamos. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Realmente estamos viviendo en tiempos apocalípticos o son meramente una casualidad? En los últimos días, hemos sido testigos de eventos naturales intensos y devastadores que no solo transforman el paisaje, sino que parecen resonar con un eco profundo de advertencia. Uno de estos eventos es la Dana, depresión aislada en niveles altos en España, un fenómeno climático que ha dejado tras de sí lluvias torrenciales, inundaciones y un rastro de desolación. Pero ¿podrían estos desastres ser algo más que simples fenómenos meteorológicos? ¿Es posible que estemos viendo el cumplimiento de antiguas profecías? En los últimos tiempos, hemos sido testigos de una oleada de desastres naturales de enorme magnitud, tanto en España como en el resto del mundo. La reciente Dana, depresión aislada en niveles altos, ha golpeado duramente varias regiones españolas, afectando especialmente a Valencia, Málaga y Tarragona, donde las lluvias torrenciales han desatado inundaciones devastadoras. Estos eventos han causado pérdidas humanas significativas y dejado una estela de daños materiales, sumergiendo calles y viviendas, obligando a evacuaciones masivas y registrando una cifra de al menos 200 personas fallecidas. Ante esta situación de catástrofes recurrentes, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos enfrentando fenómenos naturales cada vez más intensificados por el cambio climático? ¿O acaso somos testigos de señales de tiempos proféticos? Ahora bien, la Dana, o depresión aislada en niveles altos, es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando masas de aire frío quedan atrapadas en los niveles altos de la atmósfera. Esta situación provoca lluvias torrenciales en áreas específicas, desencadenando inundaciones rápidas y peligrosas. Aunque este tipo de evento es común en la región mediterránea, su intensidad y frecuencia han aumentado de manera inusual en los últimos años, causando preocupación tanto en expertos como en la población afectada. En esta última Dana, ciudades como Valencia, Málaga y Tarragona han sufrido consecuencias devastadoras, dejando un impacto profundo en sus infraestructuras y comunidades. En Valencia, las lluvias torrenciales provocaron que barrios enteros quedaran completamente sumergidos bajo el agua, afectando a miles de hogares y negocios, con una respuesta de emergencia que ha sido una de las más grandes de los últimos años. La magnitud de las inundaciones ha desplazado a numerosas familias, causando enormes pérdidas económicas y generando un clima de gran incertidumbre. En Málaga, el desbordamiento de varios ríos y la destrucción de infraestructuras esenciales, como puentes y carreteras, han aislado zonas enteras, impidiendo el acceso y dejando a muchas comunidades incomunicadas. Las labores de rescate y auxilio se han visto complicadas por las dificultades de acceso, mientras las autoridades trabajan incansablemente para restablecer los servicios básicos y asegurar la ayuda humanitaria. Por su parte, Tarragona ha experimentado importantes daños en sus áreas históricas y en el suministro de servicios básicos. La ciudad enfrenta grandes obstáculos para restablecer la normalidad, ya que el impacto en su infraestructura básica y en la vida cotidiana de sus habitantes ha sido significativo. La devastación en estas ciudades pone de relieve la severidad de este tipo de fenómenos y la creciente necesidad de medidas preventivas y de adaptación para enfrentar eventos climáticos de magnitud cada vez mayor. Ahora bien, según la Agencia Estatal de Meteorología, Málaga ha experimentado un volumen excepcional de precipitaciones, acumulando más de 140 litros por metro cuadrado solo este miércoles. Esta intensa acumulación ha llevado a las autoridades a declarar un nivel de riesgo extremo por lluvias en la región, manteniéndose la alerta activa hasta la mañana del jueves. La intensidad y persistencia de las precipitaciones han provocado inundaciones en varias zonas de la provincia, afectando tanto a áreas urbanas como rurales y generando complicaciones en la movilidad, además de poner en riesgo viviendas e infraestructuras clave. La Agencia Estatal de Meteorología continúa monitoreando la situación de cerca, advirtiendo a los ciudadanos de posibles lluvias adicionales y del riesgo de desbordamientos, mientras los equipos de emergencia trabajan para mitigar el impacto en la población. Ahora bien, ¿qué dicen los expertos sobre estos desastres? Los expertos en meteorología y cambio climático afirman que fenómenos como la Dana han aumentado en frecuencia y severidad debido al cambio climático. Según la Agencia Estatal de Meteorología de España, el aumento de la temperatura global está provocando cambios en los patrones climáticos que intensifican los fenómenos extremos, como las lluvias torrenciales y las sequías. Las temperaturas más altas incrementan la capacidad de la atmósfera de retener humedad, lo que provoca lluvias más intensas y repentinas, explica un portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Por su lado, organizaciones internacionales como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático señalan que el impacto de la actividad humana en el clima global es innegable. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero han alterado la estabilidad climática, y estos cambios están directamente vinculados al aumento de fenómenos extremos. Según los expertos en gestión de emergencias, los expertos subrayan que los sistemas de infraestructura en muchas ciudades no están preparados para manejar el volumen de agua y la velocidad de inundación que provocan fenómenos como la Dana. El aumento de desastres naturales extremos está empujando a los gobiernos a reconsiderar sus políticas de construcción y urbanización y a implementar infraestructuras más resilientes para mitigar los daños futuros. Ahora bien, aunque los expertos pueden plantear distintas hipótesis, necesitamos recurrir a la Biblia, la revelación de Dios, que nos muestra con claridad los acontecimientos presentes y los que están por venir. Desde el ámbito espiritual, consideramos estos desastres como señales de advertencia de los últimos tiempos y justicia divina. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Conforme se acercan los tiempos finales, los eventos proféticos parecen desplegarse ante nuestros ojos, con una frecuencia cada vez mayor. Lo que antes parecía distante o improbable, ahora se percibe como una realidad inminente. Hoy, el mundo experimenta una sensación creciente de descontrol, donde cada aspecto de la vida parece estremecerse ante una cadena de sucesos que abarcan desde conflictos y crisis globales hasta fenómenos naturales extremos. El cambio climático, que afecta cada rincón de la Tierra, actúa como una señal alarmante de que el planeta está avanzando rápidamente hacia un desenlace inevitable. La alteración de los patrones climáticos, los desastres naturales cada vez más intensos y las alteraciones en los ecosistemas indican que nos dirigimos hacia un destino final. Muchos científicos advierten que este cambio, en gran medida irreversible, refleja las profundas transformaciones que enfrenta el mundo, marcando lo que podría ser el preludio de un punto sin retorno. Esto no es más que la confirmación de las profecías bíblicas. Jesús ya advirtió sobre estos eventos como señales del fin. Sus palabras sobre guerras, terremotos, hambre y desastres naturales resuenan hoy con una fuerza y precisión inquietantes. Estos tiempos turbulentos recuerdan las advertencias que Jesús dio, subrayando que estos signos serían como los dolores de parto, incrementando su intensidad mientras el desenlace se aproxima. En la Biblia, los días de Noé se describen como una época de advertencia, en la que la humanidad recibió una última oportunidad antes del diluvio. Para nosotros, los creyentes, los desastres actuales podrían verse como advertencias similares, un llamado urgente a la reflexión y al arrepentimiento. Las Escrituras también hablan de un futuro período de gran tribulación, un tiempo de caos y catástrofes antes del juicio final. Muchos vemos en los eventos de hoy una posible conexión con esos tiempos proféticos y sentimos que el desenlace se aproxima. España, aunque es una nación próspera, ha pecado delante de Dios. A pesar de su progreso y desarrollo, también es un país donde se han aprobado leyes que van en contra de los principios establecidos por Dios. Y en última instancia, nosotros, como creyentes, afirmamos que Dios no puede ser burlado. Sus advertencias y enseñanzas son recordatorios de que sus juicios son justos y no pasan desapercibidos. Cuando una nación aprueba o promueve leyes y valores que contradicen estos principios, se considera que ha pecado o fallado ante los ojos de Dios. A continuación, se exponen algunos puntos que son como ejemplos de pecado en el contexto español. En primer lugar, legalización de prácticas que contradicen la moral cristiana. La aprobación de leyes que permiten prácticas como el aborto y la eutanasia es una violación del principio de la santidad y dignidad de la vida, dado que la Biblia enseña que la vida es sagrada y que solo Dios tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. En segundo lugar, redefinición del matrimonio y la familia. La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la transformación de la estructura familiar tradicional se rompe con el diseño bíblico del matrimonio, que en las Escrituras se define entre un hombre y una mujer con el propósito de unidad y procreación. Esto se ve como una forma de apartarse del orden creado por Dios. En tercer lugar, desplazamiento de valores cristianos en el ámbito público y educativo. A medida que las leyes y políticas públicas promueven una separación cada vez más estricta entre la religión y el Estado, y el esfuerzo por secularizar la sociedad y desalentar la influencia de los valores cristianos en la educación y en la vida pública. En muchos casos, la enseñanza de valores y principios bíblicos en escuelas o instituciones públicas se ha reducido significativamente, lo que implica una pérdida de orientación moral.
En cuarto lugar, desconsideración de Dios en las políticas sociales y morales. La sociedad actual, incluida España, ha colocado los valores humanos y culturales por encima de los principios divinos. Esto se manifiesta en una cultura de individualismo extremo, hedonismo y relativismo, donde la ética se adapta a los deseos personales en lugar de fundamentarse en principios estables. En este sentido, se ve una falta de reconocimiento de Dios y de su autoridad sobre las decisiones de la vida pública y privada. En quinto lugar, promoción de ideologías que contravienen enseñanzas bíblicas. La influencia de ciertas ideologías, como las relacionadas con el género, el materialismo y el secularismo radical. También se ve un alejamiento de los valores bíblicos, esto como un rechazo de la creación y el propósito que Dios ha establecido para la humanidad. Apreciados oyentes, estemos atentos y preparados porque este es solo el inicio, el principio de dolores, como Jesús mismo advirtió. Vemos señales a nuestro alrededor, desastres naturales, conflictos, incertidumbre y un creciente rechazo a las enseñanzas de Dios. Todo esto nos recuerda que el fin se acerca y que lo que está por venir será sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero, como hijos de Dios, tenemos una esperanza inquebrantable. Sabemos que Jesús prometió regresar y aguardamos ese momento glorioso en que vendrá por su iglesia en el arrebatamiento. Él vendrá como un ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, y aquellos que han creído en Él serán llevados para estar con Él por siempre, librándonos del juicio venidero. Nuestra confianza no está en las cosas de este mundo que perecen, sino en nuestro Salvador, que ha vencido a la muerte y al pecado. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.